Me llamo Ofelia Garza y tengo 78 años. No siempre me sentí tan frágil como ahora, aunque mi cuerpo me lo recuerda todos los días. Fui directora de una escuela pública durante casi 30 años, en un pueblo de Jalisco donde cada niño me conocía por mi nombre, y los padres me respetaban como si fuera una autoridad más sagrada que el mismo párroco. Mi marido, Joaquín, falleció hace 11 años, en silencio, como era él, con la mano apretada sobre el pecho y una expresión de sorpresa que aún no logro quitarme de la memoria. Desde entonces, mi casa se ha vuelto más silenciosa, más amplia de lo que necesito. Pero no me atrevo a venderla. Aquí viví mis mejores y mis peores días. Y aunque las paredes estén manchadas por la humedad de los años, guardan una dignidad que ni la modernidad ni la ingratitud han logrado arrancarles. Después de jubilarme, dediqué mi tiempo a cuidar de los nietos mientras mi hija Lucía trabajaba. Y aunque nunca lo pedí, esa rutina se convirtió en costumbre. Preparaba sus desayunos, los llevaba a la escuela, les leía cuentos por las tardes y me aseguraba de que sus uniformes estuvieran limpios cada lunes. En algún momento dejé de ser la madre de Lucía y pasé a ser la abuela que cuida, sin nombre, sin historia, sin más papel que el de estar disponible. Aún así, no me quejé. Aprendí desde niña que el amor verdadero no exige reconocimiento, pero secretamente deseaba un poco de gratitud, una palabra amable, una llamada que no fuera solo para pedirme un favor. Nunca llegó. Mi hija se casó con Ignacio cuando tenía 34 años. Él era 10 años mayor, divorciado, con voz fuerte y modales de hombre que cree tener siempre la razón. Al principio pensé que era solo eso, carácter, que con el tiempo suavizaría su temperamento y aprendería a convivir sin imponerse. Pero no, los años solo reforzaron su costumbre de hablar en tonos de sentencia, como si cada frase suya fuera la última palabra en cualquier conversación. Conmigo era educado al principio, distante, pero correcto. Después, con el tiempo, ese barniz se fue agrietando y lo que quedaba debajo era una irritación constante hacia mi presencia, como si le estorbara que aún estuviera viva. Los domingos se convirtieron en el único día en que la casa volvía a llenarse de voces. Lucía traía a los niños. Ignacio aparcaba mal el coche bloqueando la entrada del vecino, y yo ponía la mesa con mi mejor vajilla, la que guardaba para las ocasiones especiales. Cada vez eran menos las palabras entre nosotros. Yo hablaba con los niños. Ellos respondían con monosílabos, más interesados en sus teléfonos que en mis historias. Lucía apenas preguntaba por mí. Ignacio se sentaba con el periódico, comía, bebía, y luego decía un gracias, seco, más por compromiso que por convicción. Me consolaba pensar que al menos estaban ahí, que aún formaban parte de mi vida, aunque fuera de manera rutinaria. La casa crujía con los pasos pesados de Ignacio, se llenaba de risas cuando los nietos correteaban por el patio, y por un par de horas parecía que todo estaba bien. Pero al final del día, cuando el portón se cerraba y el silencio volvía, me quedaba con la sensación de que mi papel era cada vez más ornamental. Yo, que fui maestra de generaciones, que enfrenté huelgas, reformas, tragedias escolares, ahora era tratada como una figura sin peso. Una abuela de fondo. Una silueta más. No es fácil aceptar que una ya no es imprescindible, que los consejos no se escuchan, que las advertencias se interpretan como molestias. Y sin embargo, yo seguía cocinando con esmero, limpiando las servilletas de tela, alisando el mantel con las manos temblorosas pero firmes. Me aferraba a esos rituales domésticos como quien sostiene un trozo de identidad entre los dedos. Preparar el mole, doblar las toallas, regar las plantas. Eran actos simples, sí, pero cada uno estaba cargado de amor y de memoria. A veces, cuando regaba las macetas del balcón, recordaba cómo Joaquín me observaba en silencio,
con ese gesto sereno que siempre tuvo. Él sabía que yo necesitaba sentirme útil. Ahora ya nadie lo sabía. En las reuniones familiares me sentía como un mueble heredado. Uno de esos que nadie se atreve a tirar, pero tampoco aprecia. Mi opinión ya no importaba. Si preguntaba algo, me respondían sin mirarme. Si contaba una anécdota, Ignacio soltaba un suspiro. Lucía miraba el reloj y los niños seguían inmersos en sus pantallas. Una vez, durante una conversación sobre escuelas privadas, intenté mencionar los métodos que aplicábamos cuando yo era directora. Ignacio me cortó con una sonrisa sarcástica. «Pero eso fue hace siglos, ¿no, suegra?» Los demás rieron. Yo también, por no parecer susceptible. Pero por dentro algo se quebró. La risa fue una costra sobre una herida que ya no cerraba. A pesar de todo, me repetía que lo importante era que mi familia estuviera unida, aunque yo no fuera el centro. Pensaba que, tal vez, con el tiempo, mis nietos recordarían esas comidas, esos gestos silenciosos, y entenderían cuánto amor se escondía en cada detalle. Pero cada vez me costaba más sostener esa esperanza, porque la verdad, por más que me doliera admitirla, era que me estaba desdibujando. Como una fotografía vieja que pierde color. Como una voz que se desvanece en una sala ruidosa. Hasta que llegó ese domingo. Uno que parecía igual a todos, pero que no lo fue. El día en que Ignacio me gritó con todo el peso de su desprecio, frente a mis nietos, frente a mi hija, frente a la mesa que yo había preparado con esmero. Y nadie, absolutamente nadie, dijo una sola palabra. No fue un grito cualquiera. No fue un momento de tensión que se disipa con una disculpa o una mirada avergonzada. Fue una fractura, una de esas que no suenan tan fuerte como para romper platos, pero lo bastante aguda para desgarrar la piel de una memoria entera. Todo empezó con una mesa y una corrección. Algo mínimo, casi banal, de esos instantes cotidianos que podrían pasar desapercibidos en cualquier otro hogar, pero que en el mío se convirtieron en el punto exacto donde mi mundo, ya tambaleante, perdió definitivamente el equilibrio. Era un domingo como tantos otros. El mole estaba en su punto, el arroz esponjoso, y los frijoles con epazote hirviendo suavemente en la olla de barro que aún conservaba desde que Joaquín y yo éramos jóvenes y soñábamos con construir una vida estable, una casa pequeña pero digna, una familia que recordara de dónde venía. Lucía había llegado con los niños y con Ignacio, como siempre, una hora más tarde de lo acordado, con alguna excusa sobre el tráfico, las tareas o el fútbol. Ya no esperaba puntualidad, pero ese día me había esmerado más de lo usual. Era el cumpleaños de Camila, mi nieta menor, y aunque no habría fiesta, preparé su platillo favorito y horneé un pastel de chocolate con cobertura de naranja, como el que le hacía a Lucía cuando era niña. Puse velas, envolví un libro con un lazo y dejé una flor junto al plato de Camila, esperando ver en sus ojos al menos una chispa de ilusión. Comenzamos a comer y la conversación fluía con dificultad. Ignacio dominaba la charla, hablando de sus negocios, de su nuevo jefe, de cuánto dinero se estaba perdiendo en el país por culpa de los burócratas. Lucía asentía. Los niños se mantenían ocupados con sus teléfonos. Y yo, como siempre, intentaba rescatar la cena del silencio que se instalaba en la mesa como un tercer invitado no deseado. Fue entonces cuando Camila, entre risas, empezó a contar que una compañera de su escuela había sido apodada la chancla por tener los dientes chuecos. Los tres se rieron, incluso Lucía, y yo, sin alzar la voz, dije simplemente que no era correcto burlarse de alguien por su aspecto, que en la vida hay que aprender a ponerse en los zapatos de los demás, que nadie sabe qué está viviendo el otro,
Y que esas pequeñas burlas pueden dejar heridas muy profundas. El silencio que siguió fue incómodo. Ignacio dejó el tenedor sobre el plato con un golpe seco. Me miró con una expresión que ya había visto antes, esa mezcla de condescendencia y fastidio, como si estuviera obligado a tolerarme. Respiró hondo, como quien contiene una ola de impaciencia, y dijo con voz dura: «Mire, suegra, con todo respeto, ya estamos hartos de que quiera darnos lecciones en cada comida. Basta ya de meterse en lo que no le incumbe. No estamos en su escuelita ni usted es la jefa aquí. Si no le gusta cómo educamos a nuestros hijos, mejor guárdese sus opiniones». Su voz se alzó con fuerza. Se quebró en la última palabra, como una puerta que se cierra de un portazo. El sonido fue seco, brutal, definitivo. Mi cuchara tembló ligeramente sobre el plato. Sentí que algo se me rompía en el pecho, como una grieta sorda que se abre lentamente. Miré a Lucía, buscando en su rostro una chispa de sorpresa, una reacción, una defensa. Pero ella apartó la vista y tomó un sorbo de agua. Luego miré a mis nietos. Camila bajó la cabeza. Santiago fingió interés en la pantalla de su celular. Ninguno dijo nada. Ni una palabra. Ni siquiera una mueca de incomodidad. El silencio fue peor que el grito. No respondí. No tenía caso. ¿Qué se puede decir cuando te quitan la voz delante de quienes más deberían valorarla? Me limité a levantarme, recoger los platos vacíos y llevarlos a la cocina. La loza caliente me quemaba los dedos, pero no los solté. Era mejor ese dolor físico que el otro, el que no se ve, el que se instala como una niebla detrás de los ojos. En la cocina, mientras lavaba los platos, oía las risas forzadas que venían del comedor. Habían vuelto a comer como si nada. Ignacio contaba un chiste. Lucía reía. Solo yo estaba en otra dimensión. Una donde el respeto había muerto sin ceremonia ni epitafio. Después del postre, Ignacio encendió la televisión y se instaló en el sillón como si fuera su casa. Lucía me pidió una bolsa para llevarse las sobras. Me agradeció por la comida con ese tono automático que se usa con desconocidos. Me besó la mejilla de pasada, como si no me hubiera escuchado llorar en silencio en la cocina minutos antes. No dijo nada del grito. No pidió disculpas. No mencionó lo ocurrido. Nada. Los niños se despidieron sin mirarme a los ojos. Cuando el portón se cerró tras ellos, sentí que se llevaban algo más que sus platos y sus risas. Se llevaban mi dignidad, mi nombre, mi historia. Y lo hacían sin remordimiento alguno. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la sala, con la manta sobre las piernas y las luces apagadas. No lloré. No podía. Estaba vacía. La rabia no era lo que más dolía. Lo que dolía era la aceptación, la certeza de que ese momento no era una excepción, sino la culminación de años de menosprecio, disfrazado de rutina. Me acordé de Joaquín, de cómo me decía que siempre debía tener un plan para lo inesperado, pero yo no tenía ninguno. Nunca imaginé que mi hija permitiría una humillación así. Nunca imaginé que yo sería el estorbo en la vida de aquellos a quienes había dado todo. A la mañana siguiente, hice algo que no había hecho en años. Tomé el álbum de fotos familiares. Pasé página por página. Ahí estaba Lucía, en su primer día de clases. Yo, arrodillada, abrochándole los zapatos. Ahí estaba Joaquín, cargándola en sus hombros en la feria del pueblo. Las vacaciones, los cumpleaños, las piñatas, los pasteles caseros. Yo en todas las fotos, pero ahora invisible en su memoria. Me detuve en una imagen en particular. Lucía a los 16,
con un vestido rojo que le cosí para su primer baile. Me miraba con una mezcla de alegría y vergüenza, como hacen los adolescentes. En ese momento yo creí que el amor de madre era una inversión a largo plazo. ¿Me equivoqué? Puse el álbum sobre la mesa y me serví una taza de café. Miré por la ventana. El sol iluminaba los rosales que yo misma le había sembrado hace años. El mundo seguía, impasible. Pero yo ya no era la misma. Algo había cambiado para siempre. Y aunque por fuera todo parecía igual, la casa, los muebles, las tazas, las cortinas, por dentro yo era otra mujer, una que había escuchado, de los labios de su yerno, y con el aval silencioso de su hija, que su lugar ya no existía. Una mujer que, aunque vieja y cansada, aún sabía reconocer la verdad cuando la oía. Y esa verdad era simple, brutal, irrefutable. Ya no me querían allí. Ni siquiera como adorno. Pero lo que ellos no sabían, lo que nadie en esa casa sabía, era que yo también sabía desaparecer. No con gritos, no con escándalos. Sabía hacerlo como los árboles en otoño, en silencio, dejando caer una hoja a la vez, hasta que lo que queda es solo la raíz, firme, viva, invisible, pero presente. Y en ese momento supe que la próxima vez que cruzaran mi puerta, ya nada sería como antes. El lunes amaneció sin sobresaltos. El mismo canto de los gorriones en el alero, el mismo olor a café viejo en la cocina, las mismas grietas en la pared de la sala que juraba reparar cada primavera. Pero algo era distinto. Algo no terminaba de calzar en esa rutina que durante tantos años me había contenido. No me dolía el cuerpo, ni tenía fiebre, ni siquiera me sentía especialmente triste. Y sin embargo, al mirar mi reflejo en el espejo del baño, sentí que observaba a una extraña. Una mujer con los ojos apagados, las comisuras de los labios caídas y la piel más arrugada que el recuerdo que tenía de mí misma. Era como si el grito de Ignacio me hubiera pelado una capa invisible, una membrana de dignidad que, sin yo saberlo, me cubría todos los días. Y ahora, sin ella, todo parecía más frío, más hostil, más vacío. Encendí la radio como solía hacer mientras barría el patio, pero la voz del locutor, con sus bromas fáciles y canciones de moda, me pareció lejana, incluso irritante. La apagué, me puse a cocinar sin hambre, a lavar ropa sin urgencia, a regar las plantas sin amor. Cada tarea era un eco hueco de algo que antes me sostenía y que ahora simplemente se hacía por costumbre, como si al mover las manos pudiera distraer al corazón, pero el corazón no se distraía. Repetía una y otra vez las palabras de Ignacio, no por lo que decían, sino por cómo lo decían. Con desprecio, con hartazgo, con la rabia contenida de quien espera tu error para poder justificar su crueldad. Eso fue lo que más me dolió. No el grito, sino el deseo oculto detrás del grito. El deseo de que yo desapareciera. Pasaron los días y no recibí ni una llamada. Lucía no preguntó cómo me sentía, ni siquiera para fingir cortesía. Los nietos no escribieron. No hubo disculpa, ni explicación, ni nada. Ese silencio fue más revelador que cualquier palabra. Me decía que mi dolor era insignificante para ellos, que mi presencia era tolerada, no valorada, y lo peor era que no era algo nuevo. Simplemente yo lo había ignorado por tanto tiempo que ya formaba parte del decorado. Solo que ahora, sin el velo de la ilusión, todo estaba más claro. Más cruel. Una tarde de esa misma semana, al revisar unos papeles que había dejado sobre el escritorio, noté una carpeta gris con documentos del banco. No recordaba haberla dejado allí. Al abrirla descubrí algo que no esperaba.
Un movimiento reciente en una de mis cuentas conjuntas con Lucía. Una cuenta que creamos cuando murió Joaquín, pensando en emergencias familiares. El monto era significativo. Lo suficiente como para levantar una ceja en un cajero. Revisé los movimientos anteriores y vi que no era la primera vez. Varios retiros, pequeñas transferencias. Al principio pensé que tal vez Lucía había tenido algún problema, alguna urgencia con los niños, y que por eso no me lo había dicho. Pero la lista era larga y constante. No era un préstamo silencioso. Era un patrón. Y lo peor, en el último movimiento, había un intento fallido de transferencia. La cuenta estaba ahora vacía. Me costó respirar. Me senté. Cerré los ojos. El aire tenía un sabor metálico, como si la traición se pudiera inhalar. No sabía si me dolía más la pérdida del dinero o la certeza de que todo se había hecho a escondidas, sin la mínima consideración de que esa cuenta era parte de mi vejez, mi única seguridad, mi colchón, si alguna vez enfermaba. Fue entonces cuando comencé a unir puntos. El año pasado, cuando Lucía me pidió que firmara unos papeles para facilitar algunos trámites, lo hice sin leerlos. Confiaba. Siempre confié. Confié cuando le dejé las llaves de la casa, cuando le permití poner su nombre como contacto principal en el seguro médico, cuando acepté que Ignacio llevara mis facturas al contador porque tenía un amigo que lo hacía más barato. Yo confiaba. Como solo confían las madres que han dado la vida por los hijos y creen que ese sacrificio crea un lazo indestructible. ¡Qué ingenuidad tan costosa! Llamé al banco. Me atendió una joven con voz amable que, después de varias preguntas de seguridad, me confirmó que los poderes notariales activos permitían que Lucía operara la cuenta sin consultarme. Le agradecí con una voz que no me reconocí. Corté la llamada y me quedé con el teléfono en la mano. Recorrí la casa con la mirada. Cada mueble, cada foto, cada cuadro, era parte de una vida que había construido con amor, esfuerzo, dignidad. Y ahora, todo eso estaba siendo lentamente vaciado. No por ladrones de la calle, sino por los mismos a quienes alimenté, abracé, defendí. Fue entonces cuando tomé una decisión. Esa misma tarde, abrí el baúl que estaba en el cuarto de servicio. Dentro guardaba una caja metálica que no tocaba desde que Joaquín falleció. Había allí documentos antiguos, testamentos, títulos de propiedad, papeles de la casa, de los terrenos que alguna vez heredé de mis padres. También estaba la copia de un viejo contrato notarial que habíamos hecho cuando construimos la casa. Una cláusula añadida por sugerencia de un abogado amigo, que decía que la propiedad no podía ser vendida ni que hipotecada sin mi firma expresa. Joaquín insistió en dejarlo por precaución. «Nunca se sabe, Ofelia», me dijo. «El futuro es caprichoso». No sabía cuánto lo era. Llevé todos esos papeles a la mesa del comedor. Me preparé un café y los repasé uno por uno. Durante horas, como si al leerlos pudiera recuperar algo de control, algo de orden, algo de poder sobre una vida que sentía que ya no me pertenecía. Al día siguiente, llamé a Marta, mi vecina y amiga desde hace 30 años, y le pedí el número de un abogado. No quería escándalos, ni represalias, ni castigos. Solo quería recuperar el suelo bajo mis pies. Una semana después, estaba sentada frente al licenciado León, un hombre canoso, de voz firme y gestos sobrios. Le expliqué todo sin llorar, sin dramatismo. Como se explica un accidente de tránsito, con los hechos, con las fechas, con las cifras. Él me escuchó con atención, sin interrumpirme, y cuando terminé, asintió con la cabeza. Me dijo que el poder notarial podía ser revocado,
que podía establecerse un nuevo régimen sobre la propiedad de la casa, que existían maneras de proteger mis bienes y mi autonomía. Salí de su oficina con una mezcla de alivio y tristeza. No estaba sola. Legalmente, aún tenía derechos. Pero emocionalmente, la herida seguía abierta. Empecé a hacer cambios. Pequeños al principio. Cerré la cuenta conjunta. Moví mis ahorros a una nueva cuenta a la que solo yo tenía acceso. Actualicé mi testamento. Fui al registro público a confirmar la vigencia de la escritura original. Cada acción era una costura, una puntada sobre la piel desgarrada de mi confianza. Me sentía ridícula, vieja, desconfiada, pero también más viva de lo que me había sentido en años. Lucía seguía sin llamar. Ignacio tampoco. Los domingos pasaban en silencio. Los nietos, ausentes. La casa, vacía. Pero por primera vez ese vacío no era doloroso. Era necesario. Era el espacio donde podía escucharme, pensarme, reconstruirme. Dejé de cocinar para visitas que no llegaban. Empecé a leer de nuevo. Volví a escribir cartas, a tejer, a escuchar los discos viejos de Joaquín. Y cada noche, antes de dormir, me repetía una frase que había aprendido en voz baja, sin darme cuenta. No todo lo que se rompe se pierde. A veces, lo roto solo cambia de forma para salvarse. Un viernes por la tarde, mientras colgaba ropa en el tendedero, vi llegar a Camila. Venía sola, sin mochila, sin aviso, sin teléfono en mano. Me abrazó fuerte, más fuerte de lo que esperaba. Me dijo: «Abuela, yo vi lo que pasó ese día. Yo estaba ahí». Sus ojos estaban húmedos, pero su voz era firme. Papá no tenía derecho. Y mamá tampoco. Yo no dije nada, pero me dolió. Y me sigue doliendo. Me abrazó de nuevo y me pidió que le contara una historia, como cuando era pequeña. La llevé al sofá, preparé 2 tazas de té. Y mientras comenzaban a hablar, entendí que no todo estaba perdido. Que todavía había una grieta por donde entraba la luz. La visita de Camila fue como un bálsamo inesperado. Una caricia en la piel endurecida por años de indiferencia. La escuché hablar con esa mezcla de ternura y madurez que solo tienen los adolescentes cuando algo los ha tocado de verdad. No era una disculpa lo que traía en los labios. Era algo más profundo. Un reconocimiento. Ella no buscaba consolarme ni corregir lo que otros habían hecho mal. Simplemente quería estar allí. Cerca. Compartir el silencio. Devolverme una parte de mi voz. Aquella tarde, mientras revolvíamos la taza de té con cucharillas desparejadas, comprendí que aún existían hilos que no habían sido cortados del todo. Que en medio de tanto abandono, todavía quedaba una mirada que me veía no como una Cirrus anciana, incómoda, sino como una presencia con historia, con valor, con memoria. Hablamos de libros, de cómo leía con ella cuentos de misterio cuando era niña, de las canciones viejas que cantaba mientras cocinaba y que ella, en secreto, había aprendido de memoria. Me contó que en su colegio había una profesora que le recordaba a mí, no por el aspecto, sino por cómo explicaba las cosas. Con paciencia, con pasión, como si cada palabra pudiera abrir una ventana. Yo asentía, conmovida, viendo en esos recuerdos la prueba de que mi presencia no había sido en vano. Esa noche, Camila se quedó a dormir. Compartimos la cama como cuando era pequeña. Y antes de cerrar los ojos, me tomó la mano y dijo: «No dejes que te hagan sentir que ya no importas. Yo sé que tú lo hiciste todo por mamá, aunque ella no lo diga. Yo lo sé». Sentí que algo se desbloqueaba en mi pecho, como si por fin pudiera inhalar sin que me doliera.
No lloré, pero me quedé en silencio largo rato, sintiendo esa pequeña mano entrelazada con la mía como un ancla contra el naufragio. Al día siguiente, cuando se fue, me di cuenta de que no podía seguir esperando, que no bastaba con defenderme en silencio, con cerrar cuentas o levantar muros legales. Había algo más profundo que necesitaba reconstruir. Mi propósito. Porque una puede perder muchas cosas. Dinero, estatus, incluso relaciones. Pero lo último que debe ceder es el sentido de por qué una sigue aquí. Y yo no podía permitirme convertirme en una sombra dentro de mi propia historia. Aquel domingo, me senté en el jardín con una libreta en blanco. El sol estaba alto, las mariposas revoloteaban sobre los girasoles y el silencio de la mañana me pareció, por primera vez en semanas, lleno de posibilidades. Empecé a escribir sin saber hacia dónde iba. Recuerdos, reflexiones, fragmentos de conversaciones con Joaquín, pequeñas escenas de mi vida como directora. No tenía un plan. Solo una necesidad urgente de narrarme a mí misma, de construir una voz que no dependiera de la validación ajena. Escribí todos los días. A veces media hora, a veces 4. Escribía sin censura, con la pluma temblorosa pero decidida. Recordaba a mis alumnos, a las madres que venían a pedirme ayuda, a las veces que defendía a niños que nadie quería en sus salones. Recordaba las reuniones con los inspectores, las clases bajo la lluvia cuando se inundaban los techos, las risas de las maestras en la sala de profesores mientras compartíamos café instantáneo y pedazos de pan dulce. Cada recuerdo era una reafirmación de que yo había vivido, que había importado, que había dejado huella. Cuando terminaba de escribir, caminaba por la casa y ya no me dolía tanto el silencio. Ahora ese silencio estaba habitado por palabras mías, por una historia que nadie podía arrebatarme. Una mañana, mientras escribía sobre un caso de una niña que había sufrido violencia doméstica y que encontré llorando detrás de la biblioteca, sonó el teléfono. Era el abogado León. Su voz, siempre cortés, me informó que ya se había procesado la revocación del poder notarial y que la nueva escritura de la casa estaba lista para ser firmada. Me preguntó si quería incluir a alguien como beneficiario futuro. Dudé unos segundos. Pensé en Lucía, en Ignacio, en el desprecio que me habían mostrado. Pensé en Camila, en su sinceridad, en su valentía. Pensé en mi sobrina Clara, que vivía en el sur, en su modesta casa alquilada y su labor como bibliotecaria rural. Y entonces lo supe. Esa casa debía servir a algo más grande que la comodidad de quienes me habían dado la espalda. Fui al notario esa misma tarde. Con manos firmes firmé los documentos que convertían mi hogar, tras mi muerte, en sede de una fundación para mujeres mayores en situación de abandono. Lo había pensado mucho. En silencio, con calma. Esa casa había sido construida con amor y esfuerzo, y merecía convertirse en un refugio, no en un trofeo para quienes solo la valoraban por su precio en el mercado. El abogado me felicitó por la decisión. Dijo que era un gesto admirable. Yo no buscaba admiración, solo justicia. Y paz. Regresé a casa más ligera. Me preparé un caldo, puse un disco de vinilo de Toña la Negra y dejé que la voz profunda de la cantante llenara el aire. El día se fue apagando lentamente, y en la penumbra de la sala, con la libreta aún abierta sobre la mesa, sentí algo parecido a la felicidad. No esa felicidad estridente que uno encuentra en los anuncios o en las fotos familiares, sino esa otra, silenciosa y serena, que brota cuando una sabe que ha recuperado el control de su historia. Esa noche, soñé con Joaquín. Estábamos en la escuela, los dos más jóvenes. Él con su bata de laboratorio. Yo con un pizarrón lleno de palabras escritas con tiza blanca. Me miraba y decía:
Ofelia, qué bien lo estás haciendo. No dejes que nadie te diga lo contrario. Me desperté con los ojos húmedos, pero el corazón firme. Sabía que me esperaba una conversación difícil con Lucía, que tarde o temprano tendría que enfrentar lo que ya no podía ocultarse. Mi decisión de protegerme, de retirarle el control, de marcar límites. Pero ya no me daba miedo, porque por fin comprendía que no hay edad para comenzar de nuevo. Que incluso en la vejez una puede plantarse y decir, aquí estoy. Y no me moverán. Y lo más inesperado de todo fue que, en medio de ese proceso íntimo, comenzaron a llegarme mensajes. Primero, una antigua alumna que había leído una columna que publiqué en el boletín de la parroquia. Luego, una vecina que me pidió ayuda con su nieta, que tenía problemas de aprendizaje. Poco a poco, mi casa se llenó de voces nuevas, de risas tímidas, de preguntas sinceras. Empecé a ofrecer tutorías 2 veces por semana. Preparaba té, ponía galletas en un plato y abría mi puerta a niños que no sabían multiplicar, a madres que no sabían cómo ayudarles. No cobraba. No necesitaba dinero. Necesitaba propósito. Y ellos me lo daban sin saberlo. Un día, mientras explicaba a una niña cómo dividir fracciones, sentí que mi voz recuperaba la cadencia de otros tiempos. Esa firmeza que no es dureza. Ese calor que no es debilidad. Me miraban con atención, con respeto, con esa forma de mirar que me había sido negada por mi propia familia. Y entonces supe que estaba sanando, no porque todo estuviera resuelto, no porque me hubieran pedido perdón, sino porque había vuelto a sentirme útil, viva, presente. Y eso, a mi edad, era un milagro cotidiano. Camila volvió una y otra vez, a veces sola, a veces con amigos. Traía tareas, preguntas, dudas sobre la vida. Me contaba sus conflictos, sus sueños, sus miedos. Me hablaba de su madre con cautela, como quien ama pero no idealiza. Yo la escuchaba sin juzgarla, sin cargarle culpas que no eran suyas. En una de esas tardes, mientras tomábamos helado en el porche, me miró y dijo: «Abuela, quiero que sepas que algún día, cuando yo sea grande, quiero ser como tú». No supe qué decir. Solo le acaricié el cabello y la abracé con todo lo que me quedaba de ternura. En ese abrazo entendí que mi historia no terminaba con un grito, ni con una traición. Que aún tenía capítulos por escribir. Que la edad no es el cierre de un relato, sino a veces su punto más alto. Y que mientras haya una sola persona que te vea con los ojos limpios del juicio, hay esperanza. El equilibrio que había encontrado en mis días, esa calma nueva que me mantenía firme entre plantas cuidadas, niños agradecidos y la mirada cómplice de mi nieta, no duró tanto como yo hubiera querido. Era cuestión de tiempo que el eco de mis decisiones llegara a los oídos de quienes durante años creyeron que mi vida, mis cuentas y mi voluntad eran una extensión de sus propias necesidades. Todo cambió un jueves por la tarde, cuando el timbre de mi casa sonó 3 veces, con esa insistencia agresiva que solo tiene quien no está pidiendo permiso, sino exigiendo derecho. Abrí la puerta con el corazón latiéndome en las sienes. Del otro lado estaban Lucía e Ignacio. Ella con el rostro tenso, el pelo recogido con prisa, los ojos cargados de una rabia que no terminaba de entender. Él, detrás, con los brazos cruzados, como quien acompaña hasta a alguien a cumplir un deber desagradable. No hubo saludo. No hubo sonrisa. Lucía entró sin esperar invitación, echando un vistazo rápido a la casa, como si buscara pruebas de alguna traición. Ignacio la siguió, más contenido,
pero con ese andar que siempre tuvo de quien pisa con autoridad, aunque no esté en su casa. Yo cerré la puerta y esperé. No tenía miedo. No esta vez. La primera en hablar fue Lucía, con voz cortante y sin rodeos. Me preguntó por qué había cancelado su acceso a la cuenta conjunta, por qué había revocado el poder notarial, por qué había ido a ver a un abogado sin avisarle. Cada palabra era una acusación. Cada frase un disparo. No esperé a que terminara. Le dije con calma que había tomado decisiones sobre mi vida, mis bienes y mi futuro, porque era mi derecho, porque era mi responsabilidad, porque ya no podía seguir confiando en alguien que permitía que su esposo me humillara frente a mis nietos y luego actuaba como si nada. Ella se quedó en silencio un segundo. Y luego, como si esas palabras hubieran sido una chispa, explotó. Me dijo que estaba exagerando, que Ignacio solo había tenido un mal día, que yo siempre había sido muy sensible, que mi resentimiento estaba afectando a toda la familia, que los niños me querían, pero no sabían cómo comportarse porque yo los llenaba de reglas y les cortaba la espontaneidad, que la casa era grande, que tal vez ya no me convenía vivir sola, que quizás era momento de pensar en un lugar más adecuado para mi edad. Me hablaba como se habla a una paciente difícil. Yo la escuchaba y sentía que cada frase cavaba un poco más la zanja que nos separaba. Y lo que más me dolía no era lo que decía, sino lo que no decía. No había una sola palabra de arrepentimiento, ni un atisbo de duda. Ella estaba convencida de que yo era el problema. Ignacio, que hasta ese momento no había dicho nada, intervino con su tono habitual de falsa cordialidad. Me preguntó si entendía las implicaciones de mis decisiones. Me habló de impuestos, de dificultades financieras, de cómo había sido imprudente al hacer cambios sin consultar. Me habló como si yo fuera una niña caprichosa. Y luego, como si el guión le exigiera el golpe final, soltó con frialdad que, si continuaba en esa actitud, tendrían que buscar otras formas de proteger el bienestar familiar, aunque eso implicara recurrir a vías legales. Esa amenaza, velada pero clara, me atravesó como un relámpago. No por el miedo al juicio, sino por la desvergüenza de sugerir que yo era un peligro para la familia que había sostenido con mis manos durante décadas. Me puse de pie con lentitud, no por debilidad, sino por respeto a mí misma. Los miré a ambos, tan serios, tan seguros de su versión de la historia. Y les dije que en esa casa no se volvía a levantar la voz. Que no permitiría más manipulaciones, que entendía perfectamente lo que estaba haciendo y que todo estaba legalmente respaldado. Les recordé, con voz firme, que todo lo que tenían, desde la escuela privada de los niños hasta los muebles de su sala, había sido posible gracias a los ahorros, los sacrificios y las renuncias de una mujer que nunca pidió nada a cambio más que un poco de respeto. Les dije que podían irse, que ya no había nada más que hablar. Lucía lloró. No de tristeza, sino de impotencia. Ignacio murmuró algo sobre no tener más remedio. Y se fueron. La puerta se cerró con un portazo. Me quedé de pie en el centro del salón, sintiendo la vibración de ese cierre definitivo. No sabía si había ganado algo, pero sí sabía que había dejado de perder. Esa noche dormí poco, no por angustia, sino porque la mente no se calla fácil cuando una ha tenido que poner fin a una fantasía que llevó toda la vida construyendo. Me levanté antes del alba, preparé café y volví a escribir. No sobre ellos. Sobre mí, sobre cómo había aprendido a enhebrar una aguja a los 9 años. Sobre mi primer sueldo como maestra. Sobre el miedo que sentí cuando enterramos a Joaquín. Escribir era ahora mi modo de vivir.
Los días siguientes fueron extraños. Nadie llamó, nadie vino. Camila apareció un martes con expresión seria y un cuaderno bajo el brazo. Me abrazó sin decir nada. Nos sentamos juntas hasta estudiar y no tocamos el tema. Solo cuando se fue, al pie de la escalera, me dijo: «Lo supe. Mamá estaba furiosa, pero yo estoy contigo». Me quedé viéndola bajar la calle con paso decidido y sentí una punzada de orgullo. No por lo que había hecho yo, sino por lo que ella estaba siendo capaz de sostener, sola, en su juventud. Luego llegó el correo, una carta formal del abogado de Ignacio notificando una posible demanda por presunta manipulación patrimonial indebida. Era un intento burdo, una jugada de intimidación. La llevé al licenciado León, que sonrió con calma. «No tiene nada, Ofelia. Solo ruido». Le creí. Pero aún así, esa carta era una declaración de guerra. Y yo no estaba dispuesta a ir a la guerra. No por miedo, sino por elección. No iba a dejar que la amargura se instalara en mí como una planta invasora. Ya había visto demasiadas mujeres mayores consumirse entre expedientes y reclamos que nunca llegaban a nada más que a la ruina emocional. Así que hice algo inesperado. Comencé a compartir mi historia. Primero con el grupo de lectura de la parroquia, luego con la Asociación de Maestras Jubiladas, después en una charla de radio comunitaria. No hablaba con nombres ni con detalles que comprometieran a nadie, pero contaba lo que había vivido, lo que había aprendido, lo que muchas otras también vivían en silencio. Y para mi sorpresa, comenzaron a llegar respuestas. Cartas, mensajes, mujeres que decían: «A mí también me pasó». Creía que estaba sola. Gracias por ponerlo en palabras. Me di cuenta de que lo que me había ocurrido no era una excepción. Era un patrón. Y que romperlo no era solo un acto personal, sino político, vital, necesario. Los domingos se volvieron míos. No hubo más visitas, más platos que lavar para otros, más miradas esquivas. Empecé a invitar a mujeres solas del barrio, a vecinas que no salían desde hacía años, a madres que necesitaban un respiro. Hacíamos almuerzos sencillos, compartíamos recetas, anécdotas, silencios. No había gritos, no había juicios, solo compañía, solo presencia. Y de vez en cuando, risas que nacían de lo absurdo de nuestras coincidencias. Era como si hubiéramos descubierto una forma de familia distinta, una que no se construía sobre obligaciones, sino sobre elección y cuidado mutuo. Una tarde de octubre, mientras barría las hojas secas del jardín, vi llegar a Santiago, mi nieto mayor. Venía solo, con cara seria, las manos en los bolsillos. Me dijo que necesitaba hablar conmigo. Le preparé un té. Se sentó frente a mí y con voz baja me dijo que había escuchado a sus padres pelear por la casa, que Ignacio había gritado que yo les había robado lo que les correspondía, que Lucía lloraba cada noche, que él no sabía a quién creer, pero que quería saber mi versión. Le conté todo, con calma, sin adornos. Le dije que no era una venganza, que no los odiaba, que solo había decidido protegerme. Me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, se quedó en silencio un rato, y luego dijo: «Yo no sabía, pero ahora lo entiendo». Me abrazó. Se fue. No volvió pronto, pero dejó la puerta abierta. Y así, entre conflictos, silencios, nuevas rutinas y actos de reparación inesperados, mi vida fue tomando otra forma. Ya no buscaba reconciliaciones mágicas.
Ya no esperaba disculpas que quizás nunca llegarían. Pero sí había algo que crecía con firmeza. El respeto por mí misma, por mi historia, por lo que había sido capaz de hacer cuando todos esperaban que me quedara callada. Y esa semilla, sembrada con dolor pero regada con convicción, era ahora el árbol bajo cuya sombra podía volver a respirar. La tormenta, cuando por fin llegó, no fue con rayos ni gritos, sino con la frialdad meticulosa de una carta certificada. No fue una amenaza encubierta ni una sugerencia disfrazada de preocupación. Era una demanda formal, presentada en el juzgado local, por manipulación patrimonial con perjuicio a legítimos herederos. Así lo llamaban. Herederos. Como si ya estuviera muerta. Como si mi cuerpo, mi voz, mi aliento, no fueran más que los estorbos finales antes de que pudieran poner las manos en lo que consideraban suyo. La recibí un martes a las 11 de la mañana, de manos de un joven con gorra del tribunal, que me saludó con educación y me pidió una firma. El sobre tenía el membrete oficial y el nombre de Ignacio encabezando los documentos. No aparecía el de Lucía, pero yo sabía que su silencio había firmado con tinta invisible. Me senté en la mesa del comedor con el sobre abierto y la carpeta en las manos. Leí cada página con detenimiento. Decían que yo había actuado bajo influencia externa, que no tenía claridad mental, que ciertos documentos habían sido firmados sin comprensión cabal, que mis recientes actos indicaban una posible manipulación por parte de terceros, y que era urgente una intervención legal para salvaguardar el patrimonio familiar. Usaban un lenguaje pulcro, jurídico, frío, pero lo que decían era brutal, que estaba vieja, que ya no razonaba, que otros me manejaban como una marioneta, que yo, Ofelia Garza, con décadas de servicio público, con una mente que había guiado generaciones, ya no era capaz de decidir por mí misma. Era más que una ofensa. Era un intento de borrarme viva. No lloré. No grité. Me levanté. Busqué en el aparador la caja de madera donde guardaba la copia de mis certificados como maestra, los premios, los reconocimientos, la carta manuscrita que me envió un exalumno cuando lo nombraron director de una escuela. Y dijo que todo se lo debía a mis enseñanzas. Los extendí sobre la mesa, como si necesitara recordarme que yo existía más allá de sus mentiras. Luego llamé al licenciado León. Cuando llegó, le mostré los documentos. Los leyó con expresión de fastidio, con el ceño fruncido de quien ya ha visto ese tipo de maniobras antes. «Van por todo», me dijo. «Pero no tienen cómo sostenerlo. Están probando hasta dónde llegan». Le pregunté qué podíamos hacer. Me explicó el proceso, los plazos, los recursos disponibles. No entendí todo al instante, pero asentí. No me importaban los tecnicismos. Me importaba pelear. No por la casa. Por mí. Por la dignidad que intentaban arrancarme. La audiencia fue programada para 4 semanas después. Durante ese tiempo, viví una mezcla extraña de tensión y serenidad. Tensión por lo que se avecinaba. Serenidad por todo lo que ya había perdido. Y sobre todo, por lo que había decidido nunca volver a perder. La noticia corrió entre las vecinas, entre las mujeres del grupo de lectura, entre mis alumnas de apoyo escolar. Nadie lo decía abiertamente, pero todas sabían. Comenzaron a llegarme pequeños gestos. Un pastel casero, una nota escrita a mano, una bolsa con hierbabuena para dormir mejor. Era como si una red invisible de mujeres se hubiera activado a mi alrededor, tejida con los hilos de la empatía y la experiencia compartida. Todas sabían lo que era sentirse invisible. Todas sabían lo que era tener que defender lo que debería haberse respetado por amor. Camila vino el día anterior a la audiencia.
Me trajo un dibujo, uno donde estábamos las dos sentadas en el porche, rodeadas de flores y libros. En la parte inferior escribió: «Las raíces profundas no se arrancan con gritos». Me abrazó con fuerza, con esa ternura que los adultos a veces olvidan y los jóvenes a veces tienen que recordar a gritos. Me pidió que no me dejara vencer. Le prometí que no lo haría. No por coraje, por memoria. La mañana del juicio me puse un vestido azul marino, el mismo que usé en la graduación de Lucía. Me peiné con esmero, como si eso pudiera reforzar mi voz. En el tribunal, la sala era más pequeña de lo que imaginaba. Lucía estaba sentada al fondo, con los brazos cruzados y la mirada en el suelo. Ignacio, en cambio, estaba erguido, con expresión segura. Cuando me miró, no hubo rastro de culpa, solo cálculo. Como quien evalúa una propiedad antes de ofertar por ella. El juez era un hombre joven, con modales correctos y ojos atentos. Comenzó la audiencia con formalidad. Se leyó el expediente. Se expusieron los argumentos. Los abogados hablaron en un lenguaje ajeno, casi teatral. Cuando me pidieron testificar, me puse de pie con lentitud. Caminé hasta el estrado. Me juramentaron. Y entonces hablé. No leí nada. No llevé papeles. Solo mi memoria. Dije mi nombre completo, mi edad, mi profesión, los años de servicio. Hablé de Joaquín, de nuestra vida construida paso a paso, de cómo crié a mi hija con lo poco que teníamos, de cómo luché por cada cosa en esa casa. Conté cómo me habían gritado, cómo me habían silenciado, cómo se habían apropiado de mis cuentas sin avisarme. Hablé de la soledad que viene no de estar sola, sino de ser tratada como si ya no se estuviera viva. Hablé con calma, sin lágrimas, pero con cada palabra cargada de esa fuerza que solo tiene quien ha resistido toda una vida sin aplausos. Cuando terminé, la sala estaba en silencio. Incluso el juez parecía haber olvidado por un instante su rol. Me agradeció. Me senté. No miré a Lucía. No miré a Ignacio. No hacía falta. Después habló el abogado de Ignacio. Habló de cifras, de leyes, de presuntas confusiones. Su voz era correcta, pero hueca. Cuando terminó, el juez pidió un receso. Al regresar, dictó sentencia. No había pruebas de manipulación. La revocación del poder notarial era legal y voluntaria. La casa y sus documentos estaban en regla. No solo eso. Advirtió sobre el uso indebido del sistema judicial para presionar a personas mayores. Recomendó a Ignacio que considerara una disculpa y a Lucía que reflexionara sobre su papel como hija. No era una condena, pero sí una bofetada legal. Me dieron la razón. No solo con leyes, también con humanidad. Al salir del tribunal, el sol me golpeó con dulzura. Me sentí cansada, pero no derrotada. Más bien aliviada, como quien ha cargado una piedra durante años y por fin la deja caer. En la calle, Camila me esperaba con los ojos brillantes. Me abrazó. No dijo nada. Yo tampoco. Ya no hacía falta. Lucía no me llamó. Ignacio tampoco. Su silencio fue la firma final del vínculo roto. Pero no sentí rencor, solo un cansancio limpio, el que queda después de haber hecho lo correcto, aunque duela. Esa noche dormí profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, sin despertarme a medianoche, sin repasar cada palabra, sin imaginar otros desenlaces. Había enfrentado la tormenta. Y seguía de pie. Desde aquel día en el tribunal han pasado varios meses. La casa sigue en pie, igual que yo. Las mañanas han vuelto a llenarse del canto de los pájaros, del vapor del café
y del crujir de las hojas bajo mis pasos. Hay una paz extraña en el aire. Una paz que no proviene de reconciliaciones ni de finales felices, sino de haber hecho lo que debía hacerse, de haber tomado las riendas de mi destino cuando otros esperaban que me disolviera en la resignación. A veces, cuando el sol entra por la ventana del comedor y el polvo brilla en el aire, como si cada partícula llevara una memoria, me detengo y respiro hondo. Ya no siento el nudo en la garganta ni la punzada en el pecho, solo un silencio distinto, no el del abandono, sino el de la recuperación. Lucía no ha vuelto. De vez en cuando me llega una noticia por Camila, alguna frase suelta que me deja entrever que todavía vive atrapada entre el orgullo y la culpa. A veces me pregunto si extraña mis llamadas, mis platos favoritos, los domingos de pan dulce y anécdotas. Pero no insisto en buscarla, no porque no la ame, sino porque aprendí que hay heridas que solo el tiempo, si acaso, puede cerrar, y que una madre también tiene derecho a ponerse a salvo. Ignacio, según me dijo una vecina, ha cambiado de trabajo. No me interesa saber más, no deseo venganza, no deseo escarmiento. Solo deseo distancia, esa forma discreta de justicia que protege sin herir. Camila viene cada semana. Su presencia se ha vuelto una certeza dulce en mi calendario. Nos sentamos en el porche, hablamos de libros, de sus clases, de sus dudas. A veces me mira largo rato y me dice: «Abuela, tú no pareces de tu edad». Yo sonrío. Sé lo que quiere decir. No he renunciado a ser quien soy. Me cuenta que en su casa el ambiente es tenso, que a veces oye a su madre hablar de mí como si yo fuera la fuente de todos los males. Le digo que no cargue con lo que no le corresponde, que yo estoy bien, que el amor también se demuestra dejando espacio, no solo insistiendo. Ella asiente, aunque sé que en su interior hay un conflicto que aún no sabe cómo nombrar. Pero la escucho, la sostengo, le ofrezco ese espacio seguro que todos necesitamos en algún momento de nuestras vidas. El grupo de mujeres del barrio ha crecido. Ahora vienen también algunas más jóvenes, hijas de vecinas, amigas de amigas. Organizamos lecturas, pequeños talleres, tardes de costura y conversación. La casa, aquella que pretendían arrebatarme, se ha convertido en un refugio real. No solo mío, de muchas. Cada rincón guarda ahora una risa compartida, una historia contada con pudor, una receta transmitida entre generaciones. He aprendido que cuando una mujer se salva a sí misma, abre camino para que otras lo hagan también. Y eso, a mi edad, es más valioso que cualquier reconciliación forzada. De vez en cuando me despierto pensando en Joaquín. Lo veo en sueños. A veces joven. A veces con su cabello ya blanco. Siempre con esa mirada serena que tenía cuando algo le preocupaba pero no quería inquietarme. Me gustaría contarle todo. Decirle que al final su consejo fue cierto. Siempre hay que tener un plan, incluso cuando una cree que no lo va a necesitar. Me gustaría que viera lo que he hecho con la casa, que supiera que no me dejé hundir, que aprendí a defenderme, aunque me temblaran las manos. En esas madrugadas calladas, le hablo en silencio, como hacíamos cuando las niñas dormían y nos sentábamos a tomar café sin decir mucho. Le digo que lo extraño, pero que estoy bien, que he resistido, que he vivido. Hay días en que el cuerpo me recuerda a mi edad. Los huesos crujen, la vista se nubla, la energía flaquea. Pero entonces camino hasta el jardín, me siento entre los rosales que él plantó y dejo que el sol me caliente la espalda. Cierro los ojos y respiro. No tengo miedo. No tengo rabia. Tengo una historia. Y está escrita con cada decisión que tomé, con cada silencio que rompí, con cada puerta que cerré,
para no seguir perdiéndome en la vida de otros. Una tarde cualquiera, mientras tejía junto a la ventana, Camila me preguntó si no me dolía estar sola. La miré a los ojos y le dije que la soledad duele cuando se vive como castigo, pero que yo la vivía como elección, porque no estoy sola. Estoy conmigo. Y eso, le dije, es lo más difícil de lograr. Ella no respondió. Solo me abrazó, y en ese abrazo sentí todo el amor que no vino de quienes debían dármelo, pero que llegó igual, por caminos inesperados. Y así, con los días más cortos, los pasos más lentos, pero el alma más ancha, sigo. No sé cuánto tiempo me queda, pero sé que lo que venga será mío. No impuesto, no robado, no negociado. Mío. Y eso, después de todo, es una forma de victoria. No la que se aplaude, la que se vive. En silencio, como las raíces, pero firme, indestructible.